Hola, mi nombre es Manuel Iglesias, doctor en Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad y director de grado y profesor en la Universidad Camilo José Cela. Antes de nada, me gustaría comenzar agradeciendo a la organización de este primer Congreso Internacional de Estudios Filológicos y Afines en Lengua Inglesa, Anglistics, por permitir mi participación con la ponencia La Arquitectura Escénica Inglesa y su ficcionalización en Doctor Who. La arquitectura teatral inglesa, desde el Globe a los colegios victorianos, constituye mucho más que un objeto arquitectónico, es un espacio semántico cargado de valores culturales. A diferencia del modelo italiano, que privilegió la espectacularidad escenográfica, el teatro público inglés delibera su centralidad en el texto y en la palabra, relegando lo visual a un segundo plano. Esa prioridad ha permitido que edificios aparentemente austeros, con poca decoración, perduren como emblemas de la imaginación británica al funcionar como catalizadores de memoria colectiva. El edificio teatral debe entenderse, por lo tanto, como una convergencia entre prácticas artísticas, procesos históricos y también códigos sociales. Y la transición de las estructuras circulares de madera del periodo isabelino a los sofisticados recintos decimonónicos refleja en sí misma esa transformación de las nociones de espectáculo público y urbanidad en la modernidad inglesa. En la cultura audiovisual contemporánea, estos teatros no solo se reproducen como decorados nostálgicos, sino que se reactivan como escenarios narrativos de resonancias estéticas y también ideológicas. La BBC, en particular, ha consolidado una relación pedagógica y patrimonial con la arquitectura teatral inglesa al integrarla en series cuyos guiones conectan pasado y futuro. Doctor Who, emblema de la ciencia ficción televisiva desde 1963, ilustra con claridad esta estrategia. A lo largo de sus temporadas, la serie recurre a edificios teatrales no solo para ambientar episodios históricos, sino para desencadenar conflictos donde la teatralidad misma se vuelve el motor de la acción. Al llevar al Doctor, un alienígena viajero en el tiempo, a viajar por espacios como el Globe o los teatros victorianos, la ficción conecta ciencia, memoria y patrimonio, demostrando que la arquitectura escénica británica puede ser archivo cultural y dispositivo de aventura ética, social y también temporal. La aparición del teatro en Doctor Who responde a una lógica patrimonialización crítica que transforma el edificio en palincesto ideológico, un archivo disputado donde convergen memorias colectivas, identidad nacional y proyecciones sobre el futuro. Siguiendo los conceptos de Carlson y Pavis, la serie reinterpreta la arquitectura teatral a través de escenografía y actuación, creando una teatralidad expandida que convierte el edificio en un portal simbólico y en interfaz del conocimiento intertemporal. Esta investigación propone, por lo tanto, una lectura interdisciplinar para demostrar que la teatralidad en Doctor Who no actúa solo como ese telón de fondo, sino como un campo simbólico de gran densidad que resignifica el patrimonio escénico inglés y replantea el papel del teatro como vehículo cultural en esta era mediática. Esta investigación, por lo tanto, tiene como objetivo principal analizar críticamente la representación del edificio teatral inglés en la serie Doctor Who, atendiendo tanto a su función como espacio escénico literal como a su activación como recurso simbólico. El análisis se basa en un enfoque interdisciplinar que combina arquitectura, diseño escénico, historia cultural y estudios televisivos, con el fin de explorar cómo el teatro es incorporado no solo como ambientación, sino como, como narrativa visual y también como dispositivo ideológico. En particular, se busca mostrar que estos espacios actúan como estructuras de memoria y catalizadores de discursos sobre el tiempo, la identidad y la cultura británica. Este estudio examina cómo Doctor Who reconfigura arquitecturas emblemáticas desde una lógica de patrimonialización crítica, estableciendo vínculos entre distintas temporalidades y resignificando el teatro como institución cultural. Además, se plantea que la teatralidad en la serie no es solo una cuestión estética de lo escénico, sino también una estrategia desde la cual la televisión reinventa la experiencia teatral para las nuevas audiencias globales. Este estudio se basa en una metodología mixta
En una primera fase se realiza una revisión sistemática de toda la producción de la serie Doctor Who desde su inicio en 1963 hasta la actualidad. Esta revisión se ha utilizado como base la plataforma de la BBC iPlayer, donde se encuentran disponibles todos los episodios emitidos. El objetivo ha sido identificar capítulos que incluyan representaciones de edificios teatrales ingleses, ya sea como localizaciones físicas o como elementos centrales en la narrativa. A partir de estos criterios que se ven en la tabla, se analizaron las 41 temporadas divididas en tres arcos temporales principales y tras la revisión se seleccionaron tres episodios donde la arquitectura teatral no solo tiene presencia visual, sino que participa activamente en la construcción del argumento. Los episodios identificados fueron The Tale of Wen-Chiang, en los que el Palace Theatre se convierte en el centro de la trama, albergando enfrentamientos claves. The Unquiet Death, en el que un teatro en Cardiff es el lugar donde se cruza historia y ciencia ficción durante una lectura de Dickens. Y The Shakespeare Code, en el que el Globe Theatre emerge como escenario y detonante dramático, donde el lenguaje teatral se convierte también en un arma narrativa. En todos estos casos, el teatro no solo es tratado como un simple decorado, sino como un signo cultural cargado de significados estéticos, históricos e ideológicos, lo que justifica su estudio desde una óptica espacial y también patrimonial. En una segunda fase se procede al análisis específico de de estos edificios teatrales presentes en cada uno de los episodios, considerando su disposición arquitectónica, su escenografía interna y su papel en la composición visual. En una tercera fase se examinará la dimensión simbólica de estos espacios, entendidos no solo como estructuras funcionales, sino como portadores de memorias colectivas, valores culturales e imaginarios sociales. A través de este enfoque se buscará desentrañar cómo la arquitectura teatral en Doctor Who se convierte en un discurso visual sobre el pasado, el patrimonio y la identidad, en línea con los planteamientos sobre la producción social del espacio. Respecto a los resultados, en el primer capítulo, en The Tales of Wen-Chiang, está ambientado en el Londres victoriano, situado en el Palace Theatre. Aunque fue grabado en el Royal Theatre de Northampton, el espacio teatral no funciona como una simple escenografía, sino como eje simbólico y también narrativo. El teatro aquí es un entorno activo donde la magia escénica, los camerinos, el espacio de tramoya conforman una arquitectura ambigua que enmascara y revela lo siniestro. Las tecnologías ocultas, los decorados densos y oscuros, una atmósfera también oscura, transforman el teatro en un dispositivo dramático que articula la tensión entre la ciencia, el espectáculo y la superstición. A lo largo de los 6 episodios que componen este capítulo, la arquitectura teatral se convierte en un palimpsesto de teatralidad clásica y amenaza moderna. En la tramoya y entre bastidores se inscribe una doble dimensión, un lugar de ilusión y también de peligro. El episodio explora el teatro como una máquina de desapariciones, un lugar de identidades disfrazadas y de revelaciones dramáticas donde la escenografía no solo se reproduce, sino que también produce significado. En The Unquiet Death, ambientado en Cardiff en 1869, la acción comienza con una lectura pública de Dickens en un teatro que sirve de umbral entre lo humano y lo espectral. El edificio teatral funciona como un espacio de tránsito entre dimensiones, donde la palabra literaria adquiere también poder performativo. En este contexto, el teatro deviene un lugar ritual en el que se cruza la tradición escénica, la memoria mortuoria y el imaginario fantástico. Por otro lado, en The Shakespeare Code se ambienta en el Londres isabelino y se recurre al actual Globe reconstruido como localización. Esta elección no solo aporta verosimilitud histórica, sino que también activa una capa adicional del propio teatro como artefacto cultural. La arquitectura del Globe se convierte así en escenario vivo, donde cada zona interviene como parte integral del drama. La materialidad visible del espacio, sus proporciones y su disposición circular refuerzan ese vínculo entre la palabra dramática y su capacidad de transformación sobre la realidad. El episodio convierte la arquitectura teatral en un actor más del relato del capítulo.
El escenario del Globe funciona como un lugar de invocación donde la obra que se ficciona es usada por fuerzas alienígenas para liberar energías ocultas. La disposición circular y abierta del espacio favorece esta interacción entre los actores y el público, construyendo esa teatralidad donde el edificio participa activamente en la puesta en escena. Y así, el teatro deja de ser un mero contenedor pasivo y se convierte en interfaz ontológica entre la ficción, entre la historia y también entre el cosmos. El análisis de estos episodios seleccionados de Doctor Who muestra que los edificios teatrales no son esos meros escenarios ficticios, sino auténticos catalizadores narrativos y archivos culturales. La presencia del Palace Theatre, del Teatro de Cardiff o del Globe articula un patrón visual que constituye un discurso sobre el patrimonio escénico inglés. La serie establece así un diálogo activo entre el pasado arquitectónico y el presente tecnológico del medio televisivo, incorporando referencias históricas como materia narrativa. Esta intersección activa una ficción que se alimenta de la memoria colectiva para proyectar mundos y temporalidades alternativas. La arquitectura teatral se reactiva entonces como una superficie simbólica en la que confluyen múltiples capas temporales, funcionando como zona de contacto entre lo histórico, lo ficcional y lo contemporáneo. El teatro no se representa como un fondo escénico pasivo, sino que es una forma discursiva con capacidad de agencia dentro del relato visual. Estos episodios seleccionados revelan una explotación consciente de la espacialidad teatral como recurso que amplifica la performatividad del relato. El Shakespeare Code, por ejemplo, el uso del globe como espacio narrativo, no solo se remite a su valor histórico, sino que también activa una especie de mise en abîme escenográfica que reproduce la lógica del teatro isabelino dentro del lenguaje televisivo contemporáneo. Esta operación da lugar a un espacio de representación donde el teatro se convierte en un dispositivo de mediación cultural. Así, el edificio no aparece como una ruina del pasado, sino como un artefacto viviente que interpela críticamente al presente desde la posición de la tradición. Esta representación permite, por lo tanto, entender el espacio teatral como una construcción relacional y dinámica atravesada por lo simbólico, lo emocional y también lo político. En conjunto, Doctor Who presenta el teatro como un lugar de tránsito, de anunciación y de revelación, donde se hacen visibles esas tensiones entre lo visible y lo oculto y entre la historia y también la ficción. Como conclusiones, el análisis de la arquitectura teatral inglesa en Doctor Who revela una dimensión simbólica y discursiva profunda en la representación de estos espacios dentro de la ficción televisiva. Los teatros no funcionan simplemente como esos escenarios, sino como dispositivos narrativos activos que condensan significados culturales, históricos y ontológicos. Así, la arquitectura teatral se convierte en esa agente que vehicula memorias colectivas, tensiones ideológicas y proyecciones, ¿por qué no también futuristas? La serie trata al teatro como un archivo viviente, donde la arquitectura no es ese mero telón de fondo, sino un espacio simbólico que conecta la historia de las artes escénicas británicas con las dinámicas de la narrativa televisiva. Y esta doble inscripción temporal convierte a estos edificios en zonas de convergencia entre la tradición y la reinvención, generando nuevas capas de significado sobre estructuras históricas ya presentes en el imaginario colectivo británico. Un hallazgo central es la performatividad del espacio teatral, ejemplificada en el Globe, en The Shakespeare Code, donde esa arquitectura circular y su relación con el público amplifica el poder ritual y narrativo del capítulo. Esto muestra cómo el diseño arquitectónico influye también en la construcción del sentido audiovisual, enlazando espacialidad con discurso teatral y ritual. Desde el punto de vista epistemológico, el espacio en Doctor Who no es neutro, sino es una construcción activa de sentido y de metáfora en la ficción misma, jugando con la conciencia metatextual del propio espectador. Y este enfoque subraya la necesidad de un análisis transdisciplinar que integre historia del arte, estudios teatrales, teoría del espacio y también estudios televisivos para comprender el papel activo del teatro como construcción material y cultural. Finalmente, la serie, por lo tanto, se erige como plataforma crítica donde el teatro es no solo lugar de representación, sino espacio como herramienta de conocimiento. Muchas gracias por su atención.